Bueno, después de la presentación de los dos colegas de Andalucía, ahora os presento al señor Jordi Huarque. Jordi es inspector del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña y actualmente está adscrito a la Unidad Técnica GRAF. Jordi nos va a presentar la ponencia Limitantes operativos de los incendios de interfaz. En nuestra web, en la página de las jornadas, hemos colgado un artículo que nos pasó Jordi de 16 páginas, que supongo que es un poco pues la base de esta ponencia y que, bueno, os lo digo porque es bastante recomendable. Gracias. Gracias, para empezar, como todo el mundo, a la organización de estas jornadas por haberme invitado a participar en ellas. Gracias por el hecho de tener tanto público, tantas personas preocupadas por un tema que, si bien en estos momentos resulta bastante central en el ámbito de los incendios forestales, probablemente en el futuro próximo va a serlo aún mucho más, porque la problemática de los incendios forestales inseridos dentro de lo que son las zonas urbanas va a ir previsiblemente en aumento. En la línea, por tanto, de esta idea, lo que voy a intentar desarrollar durante el rato que me ha tocado, digamos, es hacer un poco una reflexión en torno de qué manera se ven modificadas o pueden alterarse todo lo que es la estrategia de intervención frente a un incendio forestal cuando en el ámbito cercano de este incendio se encuentran lo que llamamos interfaz, o el incendio se acerca a una zona de interfaz urbana, bien sea de urbanizaciones, polígonos industriales o cualquier tipo de zona más o menos antropizada, digamos. Permitirán que empiece con un par de imágenes que reflejan aquello que esta mañana recuerdo que Dani comentaba, de que en los mapas de usos del suelo quizás a veces estas zonas aparecían, podía ser que aparecieran como zonas urbanas. En algunos mapas de usos del suelo podían aparecer como zonas forestales, y la realidad es que no son ni una cosa ni la otra. Ninguna de las definiciones que tenemos responde exactamente a lo que estamos viendo en las imágenes, y por tanto no nos sirven de nada a la hora de intentar, o nos sirven de muy poco a la hora de intentar hacer una planificación sin conocer el territorio exactamente, que es lo que nos vamos a encontrar cuando un incendio se acerque a ellas. Lamento no tener un mapa con el detalle que podía tener de este mapa de Cataluña, de la comunidad de Castilla-La Mancha. Lo intenté, pero no tenía todos los datos y, por tanto, no podía hacer el mismo comentario de análisis. Y voy a hacer, por tanto, la referencia a lo que nos sucede, como mínimo en Cataluña, a partir de las imágenes de lo que corresponde a las ubicaciones, los usos que son urbanos o urbanizados dentro del mapa de lo que serían el territorio forestal. Aquí en Castilla-La Mancha, si no me corregirán si me equivoco, creo que la superficie forestal ocupa en torno al 45% de la superficie total del territorio. Y, por tanto, la problemática que se encuentran en zonas de uso urbano inseridas dentro de este 45% es importante. En Cataluña es un problema que también lo tenemos. En concreto, estamos entre un 65 y un 70% de territorio forestal, y la urbanización dentro del territorio forestal es algo muy frecuente. Supongo que, como aquí en Castilla-La Mancha, en 100 años, probablemente, no sé cuál es la ratio aquí, pero puede ser que hayan doblado o quizás más la superficie forestal respecto a la que había. Como mínimo es lo que nos ha pasado en Cataluña. Y esto supone, digamos, un doble fenómeno. Uno, que por una parte el territorio forestal se acerca a las zonas pobladas. Y por otra parte, el segundo fenómeno que ha habido es que la población nos hemos acercado al terreno forestal. ¿Qué supone esto? No solo supone una mezcla de los dos usos, lo cual ya puede complicar la resolución de los problemas, sino las actitudes con las cuales nos estamos acercando al terreno forestal. La población que vivía en el ámbito rural estaba acostumbrada a convivir con el territorio forestal, con los riesgos que generaba el terreno forestal. La población urbana que va a ocupar, bien sea con sus actividades o bien sea como residencia, terreno forestal, tiene diversos problemas. No posee la misma percepción del riesgo que poseían históricamente los habitantes de las zonas rurales.
no tiene la misma percepción de la necesidad de autoprotegerse, que en cambio en los territorios rurales sí que se conocía, porque sabían a qué tipo de problemas se podían enfrentar con los incendios. Y además, una tercera actitud que esta mañana también ha salido: la población urbana tiene una tendencia mucho mayor que la población rural a esperar que le resuelvan sus problemas. La población rural resuelve los problemas normalmente con sus medios. La población urbana espera, como decían esta mañana, al padre o la madre administración que venga y le resuelva. Esto quiero decir que, por tanto, aquí no estamos solo ante un fenómeno de ocupación de espacios distintos a los que eran habituales, sino un problema también de actitudes con los cuales estamos ocupando estos espacios. La mezcla de las dos cosas magnifica aún mucho más el problema. De todas maneras, centrado un poco el tema, voy a avanzar con lo que intentaba plantear hoy. Cuando nos enfrentamos a un incendio forestal, el esquema de trabajo normalmente que debe seguir o que sigue la organización de extinción, es decir, el jefe de intervención, es a partir de unos objetivos que normalmente vienen definidos por ley, que son la protección de personas, bienes y medio ambiente, el entorno, por este orden además. Deben plantearse unas estrategias. Estas estrategias evidentemente se plantean en función o en base al análisis que se realiza sobre las condiciones, características del incendio forestal, los potenciales que puede tener en ese momento concreto por la topografía a la que se dirige el incendio, por las condiciones meteorológicas, etcétera. En función de todos estos condicionantes, el resultado del análisis, se puede plantear una estrategia. Esta estrategia deberá concretarse en una táctica concreta que responderá a la localización de unas prioridades de intervención como consecuencia de la existencia de unos elementos vulnerables u otros y la presencia de unos puntos críticos en el territorio que pueden hacer que este incendio pueda desarrollarse con mucha más intensidad o con mucha más amplitud. Les estoy explicando esto porque supongo que si personas que se dedican a la intervención podrán decir que todo esto ya lo conocemos sobradamente, como que aquí el público, digamos, es muy amplio. No sé si todo el mundo conoce el proceso con el cual llevamos a término todo lo que es el desarrollo o la ejecución de la estrategia de trabajo en un incendio. Una vez definidas las prioridades estratégicas, planteadas de qué manera deben realizarse o concretarse, en qué zonas vamos a actuar en primer lugar, en qué zonas vamos a actuar en segundo término o en tercero, debe verse en qué momento la actuación que vamos a plantear va a ser útil, en qué momento la actuación que vamos a plantear va a ser posible y va a ser eficaz para resolver y para conseguir los objetivos. Todo esto debe tenerse en cuenta siempre con el máximo criterio de mantener la seguridad para todos los equipos de intervención y, evidentemente, el máximo nivel de seguridad también para las personas potencialmente afectadas. Ello nos llevará a definir unas maniobras concretas. Las maniobras dependerán en cada caso de la cartera de habilidades, capacidades y recursos que tiene cada servicio de extinción y proceder a lo que sería propiamente la extinción. Por tanto, si nos planteamos, y nos quedaremos ahora en los primeros dos apartados, definimos los objetivos. Con los objetivos, aquello que decíamos de nuestros objetivos que la ley nos determina son protección de personas, protección de bienes y protección del medio ambiente, del entorno. Nos plantea esto que en los objetivos lo que vamos a hacer es claramente intentar reducir el riesgo para personas y bienes. Cuando hacemos el análisis, lo que vamos a hacer es interpretar, entender, conocer, predecir qué es lo que quiere hacer el incendio, qué es lo que pretende hacer, qué es lo que puede hacer en las condiciones de aquel día. Y a partir de aquí, prever cuál será su comportamiento, cuál será su potencial, cuál será el área que va a abarcar. Si me permiten, a partir de aquí les voy a un poco pedir que compartamos un poco un ejercicio, un juego. Vamos a suponer que tenemos un territorio X, no he querido poner cartografía, hay un modelo digital de terreno de fondo y hay una flecha que nos indica la dirección del viento. En el supuesto de que tuviéramos un incendio que empezara en este punto, nosotros en el análisis nos plantearíamos cuál sería su primer potencial, qué es lo primero que haría el incendio, cuál sería la primera área que podría ocupar.
Supongamos que puede ser un incendio por viento, pero en este caso, tal como estaba planteado, el viento en esta dirección, pero sería un comportamiento topográfico. Una vez superado este primer polígono, si lo sobrepasa, ¿qué va a hacer el incendio? ¿Cuál va a ser el segundo polígono que va a actuar? Y así sucesivamente podemos ir planteando sobre el territorio cuál es el posible potencial del incendio, con el cual nosotros estamos definiendo, por una parte, hasta dónde puede llegar este incendio, cuál pueden ser las zonas que puede llegar a abarcar con el tipo de comportamiento que se le presume por las condiciones meteorológicas del día, por el estado del combustible, por la topografía en la que se encuentra, podemos predecir cuál va a ser su potencial total. A partir de aquí, nosotros podemos identificar también determinados puntos críticos, puntos a partir de los cuales, si sobrepasa ese punto, o a través de este punto puede llegar a alcanzar un polígono siguiente, es decir, es el punto en el cual, si limitamos que llegue el incendio a ese lugar, probablemente el siguiente polígono no llegará. Pero si en cambio el fuego llega ya, desde este punto sobrepasará y llegará al siguiente polígono, y podemos prever cuáles serán los ejes de propagación de este incendio. Diríamos que este sería un ejercicio en el que habríamos determinado de entrada, con el conocimiento que tenemos del territorio y con la cartografía y con las condiciones que conocemos del día, cuál será el devenir, digamos, de este incendio. Incluso podemos llegar, porque estamos viendo, recibimos información de nuestras unidades de cómo se está comportando el incendio, podríamos llegar a hacer una especie de esquema espaciotemporal, digamos, definiendo un poco en el tiempo cómo se va a desarrollar, cómo va a llegar a adquirir o a abarcar o digamos, a implicar a cada uno de estos polígonos, y tendríamos esta definición. Sería un análisis. Digamos, es un análisis neto, sin intervención de ningún parámetro más que las condiciones de desarrollo del incendio en un entorno forestal. Ahora bien, tenemos claro que aquí hemos de inferir una estrategia, unas tácticas y unas maniobras que van encaradas todas ellas a conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Y en estos objetivos, recordad que sí, las prioridades son protección de personas, bienes y medio ambiente o entorno. ¿Qué sucede si en este entorno que hemos puesto aquí limpio, sin nada más que superficie forestal, colocamos dos urbanizaciones? Estos puntos azules son dos urbanizaciones en estos puntos. ¿Es válido nuestro planteamiento anterior? Todo este esquema que estábamos siguiendo. Probablemente el análisis es válido igual, porque hemos hecho un análisis de cómo se comportará el incendio, de cómo va a ir ocupando cada uno de estos polígonos. El tema es que yo a partir de aquí tengo que definir las estrategias, las tácticas, cómo abordamos el incendio. Entonces, esto sí que ya empieza a cambiar. El análisis es válido, pero estos elementos interfieren en el análisis para diferenciar o, como mínimo, modificar el nivel de prioridades. Recordemos que este es el esquema espacio-temporal que habíamos definido, ¿eh? El fuego avanzaba más o menos siguiendo estos parámetros con estas relaciones y con esta distancia temporal. Vamos a poner más urbanizaciones aquí. ¿Qué nos supone ello? Nos supone que la estrategia inicial que respondía a unos criterios muy concretos debe replantearse. ¿Cómo debe replantearse? Pues una manera muy simple. Nosotros hacemos un análisis del potencial del incendio, un análisis del territorio y definimos un potencial. A partir de este potencial debemos plantearnos ya en todos los incendios, dentro de este territorio potencial, ¿contiene o hay alguna zona de interfaz? ¿Hay alguna zona urbanizada? Si la hay, pasa a ser una prioridad. Y el incendio, como incendio, deja de serlo. No es que se abandone el incendio, pero no es prioritario, por las condiciones que decíamos anteriormente. En caso de que no hay, en este primer polígono no hay ninguna urbanización o ninguna zona urbanizada que pueda verse afectada, debemos plantearnos, ¿y en el siguiente polígono y en el siguiente la hay o no la hay? Siempre vamos a hacer esta cadena de razonamientos, porque en el fondo, cada vez que nos encontremos en alguna de ellas en que hay alguna interfaz, alguna zona ocupada, digamos urbanizada, deberemos prestar atención a ella. ¿Qué supone esto? Supone que estamos manejando ya dos niveles a la hora de analizar puntos críticos que nos pueden
condicionar la intervención de incendio, estamos hablando de puntos críticos que refieren a posible entrada de este incendio en una zona urbanizada, o puntos críticos que pueden permitir que este incendio se desarrolle y coja mucha más amplitud, que por consiguiente puede suponer que a la larga, en segundo, tercero y cuarto término, afecte a nuevas zonas urbanizadas. Estamos haciendo más complejo, por tanto, todo el tema del análisis estratégico. Claro, aquí se plantean una serie de interrogantes. Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Priorizamos el trabajo sobre la interfaz? ¿Priorizamos el trabajo sobre la progresión del incendio? ¿Qué hacemos con la población potencialmente afectada? ¿La empezamos a mover sobre el territorio, la alejamos de esa zona o la miramos de confinar cada uno en sus domicilios? ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? ¿Cortamos cualquier tipo de movimiento a través de ellos o los dejamos viables para los movimientos que pueda haber sobre las personas que se están evacuando o moviendo? Digamos, estamos haciendo un análisis cada vez más complejo de la situación y que requiere, una primera respuesta podría ser, a la primera pregunta, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos sobre las zonas ocupadas, las interfaces, o trabajamos sobre el incendio? Sobre todo, sobre ambas cosas. Perfecto. ¿Tenemos medios para ello? ¿Tenemos recursos para hacer frente a todos los problemas? A cada una de las urbanizaciones, a cada uno de los polígonos industriales y además a todos los frentes que genera el incendio. Si la respuesta es sí, ningún problema. Tema resuelto. ¿Qué hacemos con la población potencialmente afectada? Bueno, la primera respuesta es, si yo tengo un problema en un sitio, saco a la gente de ese sitio y lo envío a otro, que esté alejado de donde está el problema. Problema resuelto. Y en el tránsito, ¿qué sucede? ¿Estamos garantizando o tenemos garantizado que durante este paso de las personas de este punto a este punto su traslado es absolutamente seguro? ¿Estamos convencidos que en ningún punto de este recorrido estas personas no pueden estar sometidas a un mayor riesgo que al que tendrían si se estuvieran en sus propios domicilios o en sus propios lugares de actividad? Ese es un tema a plantear. Por tanto, esto también requiere una solución. Y quizás una solución de la cual después hablaré, pero que a lo mejor la mejor solución posible no es la que apliquemos en el momento de incendio. Sobre el tema de las vías de comunicación, evidentemente es un tema que muchas veces siempre irá condicionado a la capacidad que tengamos de avanzar la afectación a estos medios, a estas vías de comunicación, avanzar su afectación para poder dar una respuesta previa antes de que los vehículos o las personas en tránsito se vean afectadas. Por tanto, una vez estamos ya en este nivel de análisis, vamos a centrarnos ahora en qué sucede cuando el análisis lo centramos en la afectación en una zona urbanizada, en una zona ocupada por actividades o por residencias. ¿Impactará el incendio en la urbanización? Si impacta, tenemos que valorar qué parte del incendio va a impactar. No es lo mismo, esta mañana lo explicaban, si impacta el frente, la cabeza del incendio, si lo que va a impactar será un flanco o si lo que va a impactar será la cola del incendio. Evidentemente el comportamiento, la intensidad con la cual va a afectar va a ser muy distinta. ¿Cómo avanza este incendio? Antes lo comentaban del incendio de Málaga. ¿Avanza de manera lineal o avanza por puntos, a través de pavesas que propagan y por tanto aumentan muchísimo la velocidad de propagación? Tenemos que tenerlo claro. Evidentemente, ¿cómo se consigue esta información? Esta información se consigue a través de los recursos que tenemos, los medios de extinción sobre el territorio, que nos informan sobre cuál es el comportamiento del incendio y sobre cada una de las estructuras sobre las cuales está avanzando. Porque evidentemente el incendio se comporta distinto según cuál es la estructura de combustible en la que está actuando en ese momento. Bien, una vez tenemos esta información, podemos definir cómo se va a ver afectada. ¿Cómo va a llegar el incendio a la zona urbanizada? Pero segundo paso, ¿y en qué condiciones está esa zona para recibirlo? Lo que nos comentaba esta mañana David del análisis que estaban haciendo. Es decir, ¿posee medios para mitigar la afectación que pueda tener el choque de este incendio contra la zona urbanizada? Digo zona urbanizada para que no nos quedemos solo con el concepto de urbanización, Puede ser una urbanización, puede ser polígono, puede ser un núcleo urbano que tiene la zona forestal a tocar, Pues ¿está preparada esta zona para recibirlo?
Está preparada, tiene una franja de protección, tiene todo su interior condicionado para que cualquier manera de penetración del incendio, por ejemplo vía pavesas, no suponga que dentro de la urbanización se genere una nueva fuente de inicio de origen de incendio. Las vías de comunicación de esta zona están suficientemente protegidas en caso de que se haya de movilizar la gente que está residiendo o trabajando en esa zona. Bien, todo ello lo que nos hace es que la estrategia que definamos finalmente vendrá condicionada por todos estos elementos que van más allá del análisis inicial que hemos hecho sobre la evolución o el comportamiento futuro del incendio. A partir de esta definición estratégica debemos definir, por tanto, con todo ello, cuáles son las prioridades, qué abordamos, a qué tipo cuál es el orden de trabajo o de destinación y de nuestros medios de extinción para que empiecen a trabajar. Trabajaremos, por tanto, en los dos ámbitos, de protección de bienes y personas y extinción del incendio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos supone esto? Claro, estamos hablando de un ámbito amplio, pero esta protección de bienes y personas, que nuevamente la reconoceremos en este espacio urbanizado, será, por una parte, tendremos incendios que pueden afectar a las construcciones, a las edificaciones. Nos han explicado antes maneras que puede haber de mitigar los efectos y, por tanto, esto ya nos abre un campo de posibilidades respecto a la actividad que hacemos o la actuación que hacemos respecto a las personas que los ocupan. Debemos atender a incendios de vegetación que se generan en la propia interior de la zona urbanizada, parcelas que no están suficientemente, digamos, limpias de combustible, elementos de jardinería que potencian la propagación del incendio, elementos de mobiliario urbano o de mobiliario, digamos, dentro de cada una de las fincas que pueden prácticamente verse afectados con facilidad. Y la última cosa es proteger los desplazamientos. Será otra función de los medios de extinción. Estamos diversificando. Ya no estamos hablando de dos ámbitos de intervención. Estamos hablando de dos ámbitos y cada uno de ellos tiene una serie de subámbitos. No sé, aquí está la UME, pero necesitamos el ejército entero ya para empezar a dar respuesta a toda la problemática que tenemos aquí. Además, ejemplos de incendios de pequeño detalle estarían en lo que nos comentaba esta mañana, los setos, las palmeras también han salido esta tarde, incendios en edificaciones. Vemos aquí algunos ejemplos que ligan perfectamente con lo que nos han explicado antes de los cristales, edificios que reciben una carga térmica muy importante porque tienen o bien el combustible muy cercano o bien porque la intensidad es muy grande, la radiación es alta, los cristales no soportan, por tanto se rompe y en el interior de la vivienda puede entrar tanto el humo como el incendio, o bien problemas que se han detectado a veces en desplazamientos que se realizan. Aquí hay un autocar, no sé si lo acaban de percibir, que está circulando por una carretera. Este autocar acaba como acaban las imágenes. Esto era una evacuación que se hacía, no es aquí, esto son las imágenes de Israel, una evacuación que se hacía transitando por una zona que no se debía haber hecho nunca, evidentemente. La segunda parte, las funciones de extinción. Aparte del tema de trabajo en la zona urbanizada, tenemos la extinción que sigue funcionando el incendio, que debe seguir funcionando por su parte. Debemos seguir limitando la propagación del incendio, porque no limitar la propagación, ampliar el perímetro, supone también ampliar las zonas potencialmente afectadas más tarde y, por tanto, haber de multiplicar cada uno de los esfuerzos que estamos teniendo para cada una de las zonas urbanizadas en un primer término, pues horas más tarde. Debemos actuar sobre los puntos críticos para que esta propagación no se produzca y debemos reducir el perímetro activo, es decir, empezar trabajando desde la propia cola del incendio para que no obtengamos un susto por haber abandonado labores de la parte posterior, que después de este incendio coja potencia y nos rodee a todos los medios de extinción y a todas las personas que estén en su interior. Por tanto, digamos, ¿qué requiere esto? Esto requiere que planteemos un incendio que esté afectando interfaces como si tuviéramos 2, 3, 4, 5 o 6 incendios. Es decir, 6 emergencias a la vez, o 5 o 4, las que sea. La emergencia propia del incendio más la emergencia que se genera en cada una de las zonas urbanizadas que está afectando. Cada uno de ellos debe ser considerado un sector de un incendio
bajo el mando único, evidentemente, de un jefe de intervención que debe saber y conocer lo que se está haciendo para que no se rompan las prioridades de intervención que se han decidido en la estrategia que se ha elaborado anteriormente. Me perdonarán, no sé si voy demasiado deprisa, pero es que creo que si no me comeré el tiempo que me toca. Intentaré no sobrepasarlo. Bien, ¿qué tipo de funciones vamos a hacer a través de estos recursos? Vamos a hacer para hacer las funciones de protección. Tenemos ese personal que decíamos antes, que hacía una función importantísima, que era la función de reconocer, analizar, valorar el riesgo. Hago un paréntesis. En una zona urbanizada, cuando un incendio se acerca, nos pueden llegar decenas y centenares de solicitudes de atención, de las cuales importantes y graves acostumbran a ser un pequeño número. Todas las que nos llegan, para las personas que las emiten, son importantísimas, pero después la realidad, la magnitud de muchas de ellas es ínfimo en comparación con la problemática que se genera a otras. Por tanto, hay que hacer una labor de selección previa. Y es importante que haya personas de reconocimiento sobre el territorio que puedan valorar las zonas que pueden resultar potencialmente afectadas cuando llegue el incendio, y personas que valoren cuál de las que se generan como avisos de alarma son realmente importantes. Tenemos todos los equipos de extinción que responderían dentro de una zona urbanizada a lo que sería cualquier tipo de emergencia o de incendio urbano. Y tenemos, por otra parte, todas las funciones de extinción. Para realizar las funciones de extinción del incendio forestal, todos los medios que utilizamos habitualmente en el incendio forestal. Las metodologías de trabajo van a ser pues las habituales en una zona, digamos, urbanizada, de control del perímetro, de control de las parcelas, de control de las viviendas, de los incendios de vivienda que puedan haber, en fin, control de los elementos peligrosos que puede haber dentro de la urbanización. Y dentro de las funciones de extinción, dentro de incendio forestal, pues las que habitualmente utilizamos. Haremos ataques directos e indirectos, utilizaremos todo tipo de medios que tengamos en nuestra cartera de metodologías de trabajo. Trabajar con tendidos de mangueras de agua, trabajar con herramientas manuales, herramientas mecánicas, maquinaria pesada, fuego técnico, en fin. Esto ya forma parte de la decisión táctica que se habrá determinado a partir de la estrategia que se habrá definido en primer lugar. Voy a referirme ahora brevemente, a través de unas imágenes, a un incendio bastante prototipo de este tipo de incendios de interfaz urbana que tuvimos en Montroig, provincia de Tarragona, el año 2007. Le sitúo en este mapa, pueden ver aquí donde está situada la estrella, es el origen del incendio, al sur de una urbanización donde hay un campo de golf, al entorno del campo de golf hay una urbanización, y el incendio el viento, ven la dirección que lleva, y se dirigía, por tanto, en dirección a mar. Por tanto, desde este punto de vista, el potencial del incendio limitado. La costa estaba cerca. Por esta parte íbamos bien. El problema es que, si miramos ahora con más detalle la cartografía, lo que hay por delante, aparte de una serie de infraestructuras viarias, autopistas, autovías, etcétera, es un mar de urbanizaciones. ¿Qué sucede con este incendio? Se lo pueden imaginar, un viento de una cierta velocidad, en la dirección que lleva, pueden ver que trazando una línea directamente la propagación va hacia las urbanizaciones. Este es el mapa del perímetro final del incendio. Fíjense que algunas de las urbanizaciones caen dentro del incendio, absolutamente, y otras están perimetrando, digamos, lo que es el incendio. Estas son imágenes de una vez el incendio ha empezado a superar. Recuerdan que esta mañana David les hablaba de una superficie crítica, a partir de la cual el incendio, digamos, ya era difícil atajarlo, tenía su marcha y teníamos que ir ya a buscar soluciones para un poco cerrar sus flancos, pero la cabeza, el frente del incendio era imposible abordarlo. Este es el incendio que está dirigiéndose hacia las urbanizaciones. Con estas condiciones, ¿qué pueden suponer que pasaba ya en este incendio, en esos momentos? Llovían pavesas en todas las urbanizaciones. Por tanto, en estos momentos en que los medios de extinción, en un primer momento, se plantean ir a atajar el incendio, controlar el incendio, perimetrar el incendio, empiezan a recibir llamadas de auxilio procedentes de todas las urbanizaciones que estaban en el área de proyección de este propio incendio. ¿Qué supone esto? Diversificación de medios, concentración de medios hacia la zona de las urbanizaciones. Y, consecuentemente,
en cierta manera, abandono del propio incendio, con lo cual después reflexionamos. Imágenes, la lluvia de pavesas, ya empezamos a tener imágenes fuera y dentro de la urbanización. ¿Qué supone esto? Cada uno de estos puntos dentro de la urbanización son puntos de atención de algún recurso, por tanto, hipoteca de recursos en el interior de las urbanizaciones. El incendio que llega a la urbanización, zonas de la urbanización ocupadas, edificadas, y otras zonas urbanizadas, digamos, con todo su tendido de calles y digamos que parece o podría parecer que podría ser elemento suficiente para frenar la propagación del incendio, pero este es el resultado. El incendio acaba penetrando, a pesar de tener el tendido de calles y toda la estructura urbanística, acaba penetrando y afectando las parcelas del interior. Por tanto, de la misma manera que afecta a estas que son de entrada, están a un lado, es decir, no están dentro de la zona más edificada, una parcela no edificada en el interior de la propia urbanización, rodeada de parcelas sí edificadas, puede tener exactamente el mismo comportamiento. Y esta es una imagen, por contraposición, de otra zona que ocupó el incendio sin, teóricamente, ninguna infraestructura que evitara la propagación a través de ella, y en cambio este es el resultado de cómo quedó. ¿Cuál es la diferencia? La estructura del combustible. Por tanto, a veces no hace falta, nos planteamos preguntas y la respuesta damos muchas vueltas. La respuesta a veces, el resultado final nos las está dando. Tenemos aquí una respuesta al incendio forestal. No sé, podríamos ver por dónde van los tiros en relación a cómo plantear actuaciones de protección delante de las interfaces urbanas. Este es el resultado final del incendio. Como les comentaba, el resultado final del incendio visto con una ortofoto, y aquí teníamos situados una serie de puntos rojos, no sé si se distinguen bien. Son cada uno de los puntos de afectación que localizamos dentro de cada una de las urbanizaciones. Creo que había más de 100 avisos. Imagínense, supongan que cada uno de ellos requiere un recurso, un equipo de intervención, una autobomba. Multipliquen, serían 100 autobombas que necesitaríamos para resolver cada uno de estos problemas. A continuación, para que tengan una visión un poco más real de la situación, este es lo voy comentando un poco, es un vídeo que vemos desde donde se originó el incendio, todo lo que se proyecta por delante del incendio en dirección a mar con las urbanizaciones. Parte de esta zona que están viendo ahora ya no, que queda, digamos, a la izquierda, es la zona que ocupó el incendio forestal. Bueno, ahora no se ve, no se distingue desde lejos de esta manera, pero la zona que está ahora enfocando en el centro de las imágenes es la que ocupó el incendio forestal. Como pueden ver, lo que hay en la parte, volveremos a mirarlo ahora en estos momentos, lo que hay en la parte tocando a mar son una serie de urbanizaciones que eran las que hacían de impacto. Entre la zona esta de la autopista y mar era un continuo de zona forestal, de una estructura formada básicamente por alepensis, con bastante continuidad vertical de la vegetación, con lo cual el incendio avanzó a sus anchas y con un comportamiento no iba de superficies, vaya, iba de copas. Gracias. Esta es la situación. Pues esta situación se nos repite en muchas zonas del país y interpreto que, por lo que comentaban esta mañana, también en muchas zonas de aquí, no sé si con la misma densidad, pero sí que se dan contactos, muchísimos contactos de zonas urbanizadas con la zona forestal. Con lo cual, estos problemas van a ser los problemas que van a darse de manera habitual. Ahora lo que nos queda aquí delante es toda la zona que ocupó el incendio y exactamente estamos mirando en el eje de proyección en el que se dirigió. Bien, era para que tuviéramos una imagen un poco de cómo se desarrolló el incendio. A partir de aquí, ¿qué nos plantea esto? Nos plantea que el sistema de extinción, tal como lo teníamos previsto, planteado, más o menos hasta que ha arremetido contra nosotros esta nueva tipología o generación de incendios forestales, se ve extremadamente limitado. Definimos una estrategia. En esta estrategia generamos unas prioridades, asignamos unos recursos y temporalizamos. Y esto lo debemos concretar en unas tácticas limitadas, pero
¿Qué nos puede suceder? Muy fácilmente que delante de esa serie de condicionantes puede ser muy fácilmente que fracasemos, que la respuesta, no podamos dar respuestas a todas las necesidades, o bien que la respuesta que demos no cumpla con los objetivos que nos habíamos planteado. ¿Qué supone ello? Evidentemente, como en cualquier organización, siempre que estamos resolviendo una emergencia, si los resultados no son los que te planteas, debes replantear la estrategia. Ahora bien, en estos casos podría suponer que el replanteamiento de la estrategia suponga una reducción de objetivos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a los objetivos que nos planteamos? Protección de personas, protección de bienes, protección del medio ambiente. ¿Estamos dispuestos hasta qué nivel? Son interrogantes que deberemos ir respondiendo después con las actuaciones que haremos. Entonces, aquí, intentando dar vueltas al tema, un poco para plantear, ¿y dónde priorizamos el incendio? Se nos ocurrió pues llegar a definir una ecuación que podía darnos la respuesta de qué priorizamos. Una ecuación, bueno, tiene un nivel de complejidad un poco grande, digamos, pero al cual se podrían llegar, como las ecuaciones de segundo grado, a dos soluciones. Una solución que es aplicable para los equipos de emergencia y otra para la solución de los gestores del territorio. Esta ecuación es compleja, ¿eh? La respuesta que se está dando para que la apliquen los equipos de emergencia tiene tres conceptos muy básicos. Haz lo que puedas, ya te arreglarás, pero ojo con lo que haces. Es decir, ojo con la reducción de objetivos que te planteas, porque te la estás jugando. Esta es la respuesta que está planteando. La ecuación esta evidentemente no existe, ¿eh? Es una manera de poner una serie de parámetros aquí. No existe, pero es para referirme a que el problema que estamos planteando es un problema complejísimo. Y en estos momentos, si no avanzamos en otros campos, la solución que se está dando para los equipos de emergencia es esta. Evidentemente, esto no es posible. ¿A dónde deberíamos ir? Pues a cuantificar adecuadamente el riesgo, a plantear medidas y, sobre todo, a actuar. Porque plantear medidas, como hemos dicho esta mañana, sin actuar, legislar sin después cumplir, no nos lleva tampoco a ninguna parte. ¿O queremos llegar a esto? Esto me ha venido muy al caso coger estos datos, digamos, de Estados Unidos. Cada uno de estos círculos corresponde a número de viviendas quemadas en incendios forestales en el periodo de 1999-2011. ¿Estamos dispuestos a aceptar que en un territorio similar a esta comunidad autónoma pueda haber en un periodo de 10 años 500, 1000 viviendas quemadas? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Si estamos dispuestos a aceptarlo en esta comunidad autónoma o en cualquier otra, vamos bien. En todo caso es un problema de actitud, ¿eh? Si no estamos dispuestos a aceptarlo, debemos hacer un replanteamiento. Y el replanteamiento, que un poco ya a nivel de conclusión es, hemos estado hablando de estrategia, tácticas y maniobras, pero estamos haciendo estos conceptos, los utilizamos siempre a nivel de respuesta, como acción reactiva. ¿Por qué no los planteamos como acción proactiva? Es decir, ¿por qué no planteamos la estrategia para poder limitar esta problemática que se nos está dando en las zonas de interfaz urbana forestal a través de la planificación? ¿Por qué no planteamos unas tácticas que nos eviten que cuando el incendio se dé, porque el incendio se dará igual, no provoque los mismos problemas? Estamos hablando de temas de gestión y normativa de prevención. ¿Y por qué no hablamos de las acciones concretas que debe hacer la administración por una parte, los propietarios por otra? Por tanto, estamos hablando de un tema de autoprotección y responsabilidad antes de que se produzca. Tenemos que abordar estos temas, porque si no abordamos estos temas nos vamos a ir a la ecuación imposible aquella de antes, que si la aceptamos tenemos que irnos después al mapa aquel de Estados Unidos para ver las cosas que también tendremos que aceptar. Y evidentemente los factores de cambio que deben venir aquí son la concienciación y la responsabilidad. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta problemática? Una opción, adaptar recursos y metodologías de trabajo a esta nueva situación de incendios que tenemos. Primer problema, inversión en medios de extinción. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Porque los incendios están cogiendo intensidades y potenciales casi ni cuantificarlos es difícil. Estamos incrementando el gasto al infinito. ¿Estamos dispuestos? Es una opción. Segundo, modificar las condiciones de los incendios. Los incendios existirán, seguirá habiéndolos. ¿Podemos modificar las condiciones? Por supuesto. ¿Cómo? Gestionando. Gestionando combustible, gestionando el entorno forestal. Tercera, podemos resolver que las zonas de impacto tengan menos problemas. ¿Cómo? También gestionando, actuando, con medidas de autoprotección,
con medidas que limiten o eviten que cuando el incendio llegue dentro de la urbanización suponga esto un problema, que nos podamos olvidar de ella. Son opciones de trabajo proactivo. Estamos aún a un nivel de discusión muy amplio sobre la reacción al incendio. Foros como este, como los que se realizaron días atrás también en Barcelona, como se hacen en Canarias, supongo que van unificando criterios para avanzar en la línea esta más proactiva de intervención, para evitar que las zonas de interfase supongan un problema cuando el incendio llegue. Es todo, gracias.